Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una historia extraordinaria de supervivencia, coraje y la búsqueda incansable de la libertad. In Order to Live de Yeonmi Park es un testimonio impactante que nos lleva desde las profundidades de la opresión en Corea del Norte hasta el triunfo del espíritu humano. En los próximos minutos, exploraremos 10 puntos cruciales de esta memoria desgarradora que no solo nos muestra la realidad de uno de los regímenes más herméticos del mundo, sino que también nos enseña valiosas lecciones sobre la resistencia humana, la libertad y el poder de la verdad. Prepárense para un viaje que cambiará su perspectiva sobre la libertad y los derechos que muchos damos por sentado. Imaginen despertar cada mañana en un mundo donde cada aspecto de sus vidas está controlado, donde incluso sus pensamientos no les pertenecen. Esta era la realidad de Yeonmi Park en Corea del Norte. En este régimen totalitario, el sistema de castas conocido como Songun determina todo, desde la comida que comes hasta las oportunidades que tendrás en la vida. Park creció en Yesan, una ciudad fronteriza con China, donde el adoctrinamiento comenzaba desde la más tierna infancia. Los niños aprendían a venerar a la dinastía Kim como dioses, cantando canciones de alabanza y memorizando la historia oficial del régimen. En las escuelas, los maestros enseñaban que el líder supremo podía leer las mentes de los ciudadanos, creando un estado de vigilancia psicológica constante. El sistema Songun, heredado de los padres, dividía a la sociedad en 3 clases principales: leales, vacilantes y hostiles. Esta clasificación afectaba cada aspecto de la vida: el acceso a la educación, el trabajo, la vivienda e incluso las raciones de comida. La familia de Yeonmi, inicialmente parte de la clase leal, experimentó cómo una simple sospecha podía hacer que una familia entera cayera en desgracia. Durante la devastadora hambruna de los años 90, conocida como la Marcha Ardua, el sistema de distribución de alimentos colapsó. Las raciones mensuales se redujeron gradualmente hasta desaparecer por completo. La gente comenzó a comer corteza de árboles, insectos y cualquier cosa que pudiera encontrar. Se estima que entre 240.000 y 3.5 millones de personas murieron durante este periodo, pero el régimen seguía gastando recursos en propaganda y armas nucleares. Esta realidad nos hace reflexionar sobre cómo, incluso hoy, existen sociedades donde las libertades básicas son sistemáticamente negadas. En Venezuela, por ejemplo, el control estatal sobre los alimentos ha creado situaciones similares de escasez y dependencia. En China, el sistema de crédito social recuerda al Songun norcoreano, determinando las oportunidades de vida de las personas basándose en su lealtad al sistema. El segundo punto nos sumerge en la lucha diaria por la supervivencia durante la gran hambruna. Para Yeonmi, que era solo una niña, el hambre se convirtió en una compañera constante. Cuando tienes hambre, escribe, pierdes toda dignidad. El hambre te consume hasta que no queda nada más que el instinto animal de sobrevivir. La familia de Park, como muchas otras, se vio forzada a participar en el mercado negro emergente, conocido como Hangmadang. Su padre, inicialmente un funcionario leal al partido, comenzó a comerciar con metales para conseguir comida. Esta actividad, considerada ilegal por el régimen, era la única manera de sobrevivir para muchos norcoreanos. Las escenas que Yeonmi describe son desgarradoras: personas colapsando en las calles por inanición, familias vendiendo sus pocas posesiones por un puñado de maíz, niños huérfanos, conocidos como kokgebi o golondrinas mendigos, vagando por los mercados en busca de sobras. La muerte se volvió tan común que los cuerpos en las calles apenas llamaban la atención. El sistema de salud, completamente colapsado, dejó a la población sin recursos médicos básicos. Las enfermedades que podían tratarse fácilmente se volvían mortales. Yeonmi recuerda cómo su madre tuvo que someterse a una operación sin anestesia porque el hospital carecía de suministros básicos. Esta situación tiene paralelismos modernos perturbadores. En Venezuela, la crisis económica ha llevado a una situación similar de escasez de alimentos y medicinas. En Yemen, el conflicto actual ha creado una de las peores crisis humanitarias del mundo. Estos ejemplos nos recuerdan que la lucha por la supervivencia básica no es solo historia, sino una realidad presente para millones de personas. La decisión de escapar de Corea del Norte no fue tomada a la ligera por la familia Park. El precio de la libertad era potencialmente mortal: si los atrapaban, enfrentarían tortura, campos de trabajo forzado o ejecución. Además, debido al principio de culpa por asociación, 3 generaciones de su familia podrían ser castigadas. El escape comenzó con un susurro,
un contacto secreto con los traficantes que podrían ayudarlos a cruzar el río Yalu hacia China. Jeonmi y su madre partieron en medio de la noche, siguiendo una ruta que miles habían intentado antes. El río, vigilado por guardias armados en ambos lados, representa la delgada línea entre la esclavitud y la libertad. Los traficantes, lejos de ser salvadores desinteresados, eran parte de una red criminal que se aprovechaba de la desesperación de los refugiados. Cobraban precios exorbitantes y frecuentemente vendían a las mujeres y niñas a la prostitución o matrimonios forzados en China. Jeonmi y su madre no escaparían a este destino. Este fenómeno continúa hoy en día. Las redes de tráfico humano operan en todo el mundo, aprovechándose de personas desesperadas que huyen de la guerra, la persecución o la pobreza extrema. En el Mediterráneo, refugiados arriesgan sus vidas en botes precarios. En la frontera entre México y Estados Unidos, familias pagan a coyotes para intentar cruzar el desierto. La historia de Jeonmi nos recuerda que el precio de la libertad sigue siendo incalculablemente alto para muchos. Mientras celebramos nuestras propias libertades, millones de personas siguen viviendo bajo regímenes opresivos, soñando con el día en que puedan ser libres. Una vez en China, Jeonmi y su madre descubrieron que escapar de Corea del Norte era solo el comienzo de su pesadilla. Como tantos otros refugiados norcoreanos, cayeron en las garras de una red de tráfico humano que veía a las mujeres no como seres humanos, sino como mercancía. No teníamos idea, escribe Jeonmi, de que al cruzar el río estábamos saltando de un infierno a otro. A los 13 años, Jeonmi se enfrentó a una realidad que ningún niño debería experimentar. Los traficantes utilizaban tácticas de manipulación psicológica devastadoras, amenazas de deportación, violencia física y el chantaje emocional de separar a madre e hija. La joven Jeonmi se vio forzada a presenciar el abuso de su madre y, finalmente, a someterse ella misma a la explotación para sobrevivir. El trauma psicológico de estas experiencias deja cicatrices profundas. Park describe cómo tuvo que disociarse mentalmente para sobrevivir, creando una barrera entre su ser físico y su ser emocional. Esta es una estrategia de supervivencia común entre las víctimas de tráfico humano, pero el costo a largo plazo en la salud mental es severo. Lo más perturbador es que esta realidad no es única de la frontera china-norcoreana. Según las Naciones Unidas, el tráfico humano es un negocio global que genera más de 150.000 millones de dólares al año. En este momento, se estima que hay más de 40 millones de personas atrapadas en alguna forma de esclavitud moderna. Las víctimas del tráfico humano pueden estar más cerca de lo que pensamos. En nuestras propias ciudades, en los salones de masajes, en el trabajo doméstico, en la industria de la construcción. La historia de Jeonmi nos obliga a abrir los ojos ante esta realidad y nos recuerda que la esclavitud no es un relicto del pasado, sino una crisis humanitaria contemporánea que requiere nuestra atención y acción urgente. Vivir como refugiada indocumentada en China significaba existir en un estado constante de paranoia y precariedad. Para Jeonmi y su madre, cada día era un ejercicio de invisibilidad. No podían arriesgarse a llamar la atención de las autoridades, pues China tiene una política de deportación automática para los refugiados norcoreanos, enviándolos de vuelta a un destino que probablemente significaría la muerte o el encarcelamiento en campos de trabajo forzado. La barrera del idioma añadía otra capa de complejidad a su situación. Sin poder hablar mandarín, las tareas más básicas se convertían en desafíos monumentales. Conseguir comida, buscar trabajo, incluso pedir direcciones podía exponerlas a ser descubiertas. Jeonmi describe cómo aprendió a comunicarse principalmente a través de gestos y expresiones faciales, siempre temerosa de que su acento la delatara. La vida en las sombras tenía un costo emocional devastador. No podían formar conexiones genuinas con otras personas, no podían buscar ayuda médica cuando estaban enfermas, no podían denunciar abusos a las autoridades. Esta existencia fantasma es similar a la que viven millones de refugiados e inmigrantes indocumentados en todo el mundo actual. Las estadísticas son sobrecogedoras, se estima que hay más de 70 millones de personas desplazadas en el mundo, y muchas de ellas viven en condiciones similares a las que Jeonmi experimentó en China. En países como Malasia, Tailandia o incluso en naciones desarrolladas como Estados Unidos y Europa, los indocumentados enfrentan desafíos similares, el miedo constante a la deportación, la explotación laboral, la falta de acceso a servicios básicos. La experiencia de Park en China ilustra una verdad incómoda sobre nuestro mundo, que existen sistemas legales y políticos que efectivamente crean una subclase de seres humanos, personas que técnicamente no existen en el papel y por lo tanto son vulnerables a todo tipo de abusos.
Su historia nos desafía a cuestionar estas estructuras y a preguntarnos, ¿qué responsabilidad tenemos hacia aquellos que buscan refugio en nuestras sociedades? En medio de las circunstancias más oscuras, el vínculo entre Jeonmi y su madre se convirtió en un faro de esperanza y resistencia. Mi madre, escribe Jeonmi, me enseñó que incluso en un mundo donde nos habían quitado todo, nadie podía quitarnos el amor que sentíamos la una por la otra. Esta relación fue puesta a prueba repetidamente durante su huida, especialmente cuando los traficantes intentaban separarlas. La historia de la familia Park es también una historia de sacrificios extraordinarios. Su padre, que inicialmente se había quedado en Corea del Norte, finalmente logró escapar para reunirse con ellas en China. Sin embargo, para entonces ya estaba gravemente enfermo de cáncer de colon. En uno de los pasajes más desgarradores del libro, Jeonmi describe cómo su padre tuvo que morir en silencio en China, sin poder gritar de dolor para no alertar a las autoridades de su presencia. La búsqueda del resto de su familia se convirtió en una misión vital. Su hermana mayor, Eunmi, había escapado antes que ellas, y durante años no supieron si estaba viva o muerta. Esta separación forzada de las familias es una realidad que continúa afectando a miles de norcoreanos. Se estima que hay más de 100.000 personas en Corea del Norte que tienen familiares en el sur, sin poder contactarlos. Este aspecto de la historia de Jeonmi resuena profundamente en nuestro contexto actual. En la frontera entre Estados Unidos y México, familias son separadas por políticas migratorias. En campos de refugiados sirios, padres buscan desesperadamente a sus hijos perdidos durante el caos de la guerra. En Venezuela, millones de familias viven separadas debido a la diáspora provocada por la crisis económica. La experiencia de los Park nos recuerda que la familia puede ser tanto nuestra mayor vulnerabilidad como nuestra mayor fortaleza. En situaciones de crisis extrema, los vínculos familiares pueden ser lo único que nos mantiene humanos, lo único que nos da la fuerza para seguir luchando cuando todo parece perdido. La travesía a través del desierto de Gobi representa uno de los capítulos más intensos en la odisea de Jeonmi hacia la libertad. Después de años en China, ella y su madre finalmente encontraron ayuda en un grupo de activistas cristianos que operaban una red clandestina conocida como el ferrocarril subterráneo, similar a la que ayudó a los esclavos estadounidenses a escapar en el siglo XIX. El plan era atravesar el desierto de Gobi para llegar a Mongolia, uno de los pocos países que no deporta a los refugiados norcoreanos. Jeonmi describe la brutal realidad de este viaje, caminando solo de noche para evitar ser detectados, soportando temperaturas extremas que oscilaban entre el calor abrasador del día y el frío congelante de la noche. En el desierto, escribe, aprendí que la libertad tiene un precio, y ese precio se paga en miedo, hambre y desesperación. Durante este viaje, el grupo de refugiados se guiaba por las estrellas, tal como lo habían hecho sus antepasados mongoles siglos atrás. Jeonmi recuerda cómo aprendió a identificar la estrella polar, que se convirtió en un símbolo de esperanza y dirección en medio de la oscuridad más profunda. La ironía no se le escapaba, las mismas estrellas que había admirado desde su prisión en Corea del Norte ahora la guiaban hacia la libertad. Este tipo de rutas peligrosas siguen siendo utilizadas hoy en día por personas que buscan escapar de la persecución y la opresión. En el Sáhara, refugiados africanos atraviesan el desierto en condiciones similares. En el Mediterráneo, personas desesperadas se embarcan en travesías marítimas mortales. En el desierto de Arizona, familias arriesgan sus vidas bajo el sol abrasador buscando una vida mejor. El papel de los activistas y organizaciones humanitarias en estas rutas de escape es crucial pero peligroso. Al igual que los cristianos que ayudaron a Jeonmi, hay personas y organizaciones que arriesgan sus vidas y su libertad para ayudar a otros a encontrar la suya. Sin embargo, muchos países han comenzado a criminalizar esta ayuda humanitaria, creando un dilema moral entre la ley y la compasión humana. Después de llegar a Corea del Sur, Jeonmi enfrentó un desafío que pocos podrían anticipar: aprender a vivir en libertad. La libertad, escribe, puede ser tan aterradora como el cautiverio. El contraste entre su vida anterior y la modernidad de Seúl era abrumador. Simples decisiones cotidianas, como elegir qué comer o qué vestir, resultaban paralizantes para alguien que nunca había tenido opciones. El proceso de adaptación comenzó en el Centro de Educación para la Democracia Anawon, donde los refugiados norcoreanos pasan sus primeros 3 meses en Corea del Sur. Allí, Jeonmi tuvo que desaprender 13 años de adoctrinamiento y aprender desde cero conceptos básicos como el uso del dinero, la tecnología moderna e incluso la confianza en otros seres humanos. El choque cultural fue profundo.
En Corea del Norte, la lealtad al régimen era la única verdad permitida. En el sur, se esperaba que los ciudadanos pensaran por sí mismos, cuestionaran la autoridad y tomaran sus propias decisiones. Para Yeonmi, incluso el concepto de privacidad era extraño. En Corea del Norte, tu vida pertenece al Estado. La idea de que podría tener pensamientos privados, una vida privada, era revolucionaria. Esta experiencia de readaptación no es única de los refugiados norcoreanos. Los refugiados sirios en Europa, los afganos en Estados Unidos, los venezolanos en Colombia, todos enfrentan desafíos similares de integración. Las estadísticas muestran que el 60% de los refugiados sufren algún tipo de trastorno de estrés postraumático y el proceso de adaptación puede llevar años o incluso generaciones. La historia de Yeonmi nos recuerda que la libertad no es solo la ausencia de opresión, sino también el desafío de aprender a vivir con responsabilidad y autonomía. Como ella misma dice, la libertad no es solo un derecho, es una habilidad que debe ser aprendida y practicada. El descubrimiento del poder transformador de la educación marca un punto de inflexión en la vida de Yeonmi Park. En Corea del Norte, la educación era sinónimo de adoctrinamiento. En libertad, descubrió que los libros podían abrir mundos enteros de pensamiento y posibilidad. Cada libro que leía, escribe, era como una pequeña revolución en mi mente. Su primer encuentro con conceptos como la democracia, los derechos humanos y el pensamiento crítico fue a través de la literatura. La lectura de obras clásicas como 1984 de George Orwell le dio el vocabulario para entender y describir su propia experiencia. La exposición a diferentes perspectivas y filosofías le permitió comenzar a cuestionar las verdades que le habían inculcado desde la infancia. El proceso educativo de Yeonmi fue más allá de lo académico. Tuvo que aprender inglés desde cero, ponerse al día con años de educación perdida y, lo más importante, aprender a confiar en su propia capacidad de pensar y razonar. Su determinación la llevó eventualmente a graduarse de la Universidad de Columbia, un logro extraordinario para alguien que había tenido tan pocas oportunidades educativas en su juventud. Este aspecto de su historia tiene profundas implicaciones para nuestro mundo actual. En una era de desinformación y fake news, la capacidad de pensar críticamente y cuestionar las narrativas establecidas es más importante que nunca. Según la UNESCO, más de 750 millones de adultos en el mundo siguen siendo analfabetos, y muchos más carecen de las herramientas para evaluar críticamente la información que reciben. La transformación de Yeonmi a través de la educación nos recuerda que el conocimiento no es solo poder, sino también libertad. Como ella misma afirma, la educación es el arma más poderosa contra cualquier tipo de opresión. El último punto de nuestra exploración del libro de Yeonmi Park nos lleva a su transformación de víctima a activista global por los derechos humanos. La decisión de compartir su historia no fue fácil. Hacerlo significaba exponer no solo su propio trauma, sino también poner en riesgo a familiares que aún permanecen en Corea del Norte. Sin embargo, Yeonmi entendió que su testimonio podía ser una herramienta poderosa para crear conciencia sobre la situación en Corea del Norte y sobre las violaciones de derechos humanos en general. El silencio, dice ella, es el mejor amigo de la tiranía. Sus discursos en foros internacionales y sus apariciones en medios de comunicación han ayudado a dar voz a los millones que siguen viviendo bajo la opresión. Su activismo va más allá de simplemente contar su historia. Yeonmi se ha convertido en una defensora activa de la libertad de información en Corea del Norte, apoyando iniciativas para enviar USB drives con contenido del mundo exterior al país. Estas píldoras de libertad, como las llaman, permiten a los norcoreanos vislumbrar una realidad diferente a la que les presenta el régimen. El trabajo de Yeonmi resuena con un movimiento global más amplio de jóvenes activistas que están utilizando sus experiencias personales para impulsar el cambio social. Desde Malala Yousafzai luchando por la educación de las niñas hasta Greta Thunberg abogando por la acción climática, vemos una nueva generación de voces que se niegan a permanecer en silencio ante la injusticia. Su mensaje final es un llamado a la acción para todos nosotros. En un mundo cada vez más interconectado, ya no podemos pretender que las violaciones de derechos humanos en lugares lejanos no nos afectan. Como dice Yeonmi, la libertad no es solo un derecho que debemos proteger, es una responsabilidad que debemos ejercer. Cada uno de nosotros tiene el poder y la responsabilidad de alzar la voz contra la injusticia, donde sea que la encontremos. En Order to Live es mucho más que una memoria personal, es un testimonio del poder inquebrantable del espíritu humano y un llamado urgente a la acción. A través de la extraordinaria historia de Yeonmi Park, hemos sido testigos de cómo la búsqueda de la libertad puede impulsar a una persona a superar los obstáculos más inimaginables.
Los 10 puntos que hemos explorado hoy nos muestran que la lucha por la libertad y los derechos humanos continúa siendo tan relevante hoy como siempre. La historia de Park nos recuerda que no podemos dar por sentado nuestras libertades y que tenemos la responsabilidad moral de alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Como siempre enfatizamos en Obcast, lo que hemos compartido hoy es solo una pequeña muestra de esta poderosa obra. Los invito a leer In Order to Live en su totalidad para comprender verdaderamente la profundidad y el impacto de esta historia extraordinaria. Encontrarán el enlace para conseguir el libro en la descripción del episodio. Recuerden que el verdadero conocimiento y la comprensión más profunda vienen de sumergirse completamente en estas historias transformadoras. Esta es una lectura esencial para cualquiera que quiera entender el verdadero valor de la libertad y los derechos humanos. Hasta el próximo episodio.